Planetas y metales. Los alquimistas designan los diferentes metales con los mismos símbolos que los planetas y en muchos casos les dan también los mismos nombres. Para decir oro, dicen sol; para plata, luna; para azogue, mercurio; para cobre, Venus; para hierro, Marte; para estaño, Júpiter; y para plomo, Saturno. Las analogías que así se expresan y que establecen una relación entre la alquimia y la astrología se fundan en aquella ley que la tabla esmeraldina expresa con estas palabras: lo de abajo es igual a lo de arriba. La astrología y la alquimia, que en su forma occidental derivan del mismo legado hermético, se relacionan entre sí como el cielo y la tierra. La astrología indica el significado del zodíaco y los planetas; la alquimia, el de los elementos y los metales. Los 12 signos del zodíaco son una imagen simplificada de los arquetipos que, de forma inmutable, contiene el espíritu. Por su parte, los elementos, fuego, aire, agua y tierra, muestran materialmente las diferencias fundamentales de la materia prima, Hile, mientras que los planetas, al ir situándose en sus distintas posiciones unos respecto a otros, realizan temporalmente las posibilidades contenidas en el zodíaco, representando así los modos de obrar del espíritu que desciende del cielo a la tierra. A la inversa, los metales son los primeros frutos de la materia elemental madurados por el espíritu. La alquimia enseña que los metales son producidos en el oscuro seno de la tierra por obra de los 7 planetas, es decir, el Sol, la Luna y los 5 planetas apreciables a simple vista. Esta idea no debe interpretarse como explicación física. Indica el modo en que las apariencias corporales en su esencia, no según la historia de su desarrollo, derivan de los 2 polos originarios de la existencia. En el contrapunto de astros y metales se dispone de una especie de escala ontológica con la que pueden relacionarse todos los aspectos de la naturaleza. Esto no rige solo para la naturaleza externa, o sea, el macrocosmos, sino también para el microcosmos, es decir, para el hombre en su condición de compuesto de alma y cuerpo. Para la alquimia existen metales interiores, del mismo modo que para la astrología hay también planetas interiores. Un cierto cambio en la ordenación entre metales y planetas deriva principalmente de que en algunas escuelas alquímicas el mercurio, a causa de su volatilidad y de su efecto sobre otros metales, no figura entre los metales o cuerpos, sino entre los elementos volátiles o espíritus. En lugar del mercurio se coloca entonces en la escala de los 7 metales otro metal, que puede ser una aleación. Lo esencial es que cada uno de los 7 metales represente un tipo determinado, es decir, a todo un grupo de metales relacionados entre sí. La dualidad de los polos activo y pasivo de la existencia, que se manifiesta en la contraposición de cielo y tierra y de planetas y metales, se refleja también dentro de cada uno de los 2 grupos en una dualidad sol y luna, oro y plata. El sol, o el oro, es en cierto modo la representación del polo activo de la existencia, mientras que la luna, o la plata, representa el polo pasivo, la materia prima. El oro es sol, sol es espíritu, plata o luna es alma. Los restantes metales o los restantes planetas participan en proporción variable de uno u otro polo de la existencia, de manera que éstos no pueden manifestarse íntegramente en ellos. La graduación de las propiedades cósmicas que se manifiestan activamente en los planetas
y de un modo pasivo en los metales, se expresa claramente en los 7 signos que representan tanto a uno como a otros. Las damos por el orden de las órbitas de los planetas vistas desde la Tierra. Luna, plata; Mercurio, mercurio; Venus, cobre; Sol, oro; Marte, hierro; Júpiter, estaño; Saturno, plomo. En vez del signo habitual de Marte, consistente en un círculo y una flecha que se aparta del estilo de los demás signos, lo representamos aquí como un círculo y una cruz encima. Se puede suponer que antes se designaba así a Marte y que se introdujo el signo actual para distinguirlo del de Venus en los mapas celestes, en los que no se especificaba con claridad dónde estaba la parte superior y dónde la inferior. El empleo del antiguo signo de Marte para la Tierra se inició, naturalmente, solo después de haberse implantado el esquema heliocéntrico, y no es otra cosa sino el símbolo cristiano de la esfera terrestre coronada por la cruz. Así pues, los 7 signos planetarios están formados por 3 figuras básicas: el círculo, el semicírculo y la cruz. Puesto que el círculo es también el signo del Sol y el semicírculo el de la Luna, ambas figuras pueden ser consideradas como imágenes del disco solar y de la media luna respectivamente. Pero como en el signo del Sol se indica el punto central del círculo, parece más correcto interpretar ambas figuras como representaciones de la órbita solar completa y de la media órbita. Su significación espiritual no varía, pues la media órbita del Sol, que mide cada una de las 2 fases del año, está contenida en la órbita completa, del mismo modo que la luz de la Luna procede del Sol. La tercera figura básica, la cruz, representa en astronomía los 4 puntos cardinales y en alquimia los 4 elementos. Las 3 figuras básicas superpuestas dan la rueda celeste. Por tanto, en los 7 signos hallamos expresada toda la jerarquía cósmica a la que nos referíamos al principio, jerarquía que parte de la división de la existencia en un polo activo y masculino y otro pasivo y femenino, y se desarrolla mediante la acción del primero sobre el segundo, que desempeña el papel de materia dúctil, acción que consiste en crear estados contrapuestos. Que el Sol y la Luna corresponden a los 2 polos de la existencia se deduce tanto de la relación entre la fuente de luz y reflejo como de la circunstancia de que la forma de la Luna cambia mientras que la del Sol, por el contrario, permanece constante. La mutación pertenece a la parte pasiva, en tanto que la acción del ser no sufre alteración. La tercera figura básica de los signos planetarios, la cruz, es el símbolo más común para expresar las contraposiciones que, de modo latente, se hallan en la materia pasiva. Es la cruz de los 4 elementos. Sin embargo, se ha de observar que el Sol, o el oro, no constituye el polo activo por sí mismo, sino su figura más aproximada dentro de un determinado campo, y lo mismo puede decirse de la Luna, o la plata, que representa el polo pasivo. Estrictamente considerado, el símbolo del polo pasivo no tiene forma, ya que la materia prima es amorfa. Por tanto, solo puede ser el contrapunto o el reflejo de la figura del polo activo, por lo que precisamente el semicírculo, la media luna o la media órbita solar, reproduce la causa pasiva. Igualmente, el Sol reúne en sí toda la luz metálica o todo el color, mientras que la plata es como un espejo, incolora. Los otros planetas, además del Sol y la Luna, o los metales ordinarios, son variaciones del arquetipo único representado por el Sol y el oro,
por lo que en cada uno de ellos tiene parte preponderante la esencia solar o la esencia lunar, aunque sin llegar a manifestarse por completo, pues la relación del círculo o del semicírculo con la cruz revela, según la posición, cierta perturbación del equilibrio original de los elementos, ya que en determinados signos la imagen del sol o la luna está encima, en otros debajo y en otros a un lado de la cruz, según la característica que se trata de expresar. El signo de Saturno o del plomo presenta la media luna debajo de la cruz, en el punto inferior del orden material, en atención a que el plomo es el más opaco y caótico de todos los metales. En el signo de Júpiter, la media luna enlaza con la línea horizontal de la cruz, lo cual corresponde en alquimia a la posición intermedia del estaño entre el plomo y la plata. No existe un signo en el que la cruz esté encima del semicírculo. Sería equivalente al signo de la luna, pues si la esencia lunar tuviera absoluta preponderancia, su oponente material se diluiría por completo, ya que la materia prima en su pureza es sólo mera disposición sin figura. Por el contrario, hay un signo, el de Venus, o del cobre, en el que el sol aparece encima de la cruz, y es que la causa activa que da la forma no diluye los oponentes elementales, sino que les presta consistencia antes de comunicarles el perfecto equilibrio bajo la forma del oro. Según Basilio Valentino, el cobre contiene un exceso de fuerza solar sin consolidar, como un árbol que tuviera demasiada savia. Su oponente, tanto por lo que se refiere a la forma del signo como el carácter, es el hierro. En este, el sol se halla situado debajo de la cruz, como sumido en lo más oscuro de la tierra. Marte y Venus ocupan en el esquema geocéntrico del universo los lugares más próximos al sol. Son también los amantes mitológicos. Solo un signo, el de Mercurio, contiene las tres figuras básicas, la cruz, el círculo y el semicírculo. En él, la esencia lunar domina a la solar, que a su vez fija la cruz de los oponentes elementales. A este jeroglífico tendremos que referirnos varias veces, ya que en realidad es la clave de la obra alquímica, igual que Mercurio o Hermes es el fundador de la alquimia. Por el momento nos limitaremos a señalar que este signo y el metal que representa simbolizan la materia prima como portadora de todas las formas. El mercurio es, por así decirlo, la matriz de todos los metales, mientras que la plata representa el estado virginal de la materia prima pura. Esto explica también por qué los alquimistas representan la materia, femenino, tanto como el símbolo de la luna o la plata como el del mercurio. Este corresponde a la fuerza generatriz de la materia, a su aspecto dinámico, de igual modo que el azufre, el oponente del mercurio, es la fuerza activa de la esencia solar o masculina. En cierto sentido se puede aplicar al oro y la plata la teoría china sobre el sol y la luna. El sol, dicen los chinos, es yang solidificado y la luna yin solidificado. Igualmente, el oro es azufre solidificado y estático y la plata mercurio solidificado. Huelga aclarar que estas relaciones no deben entenderse en un sentido físico, sino en el contexto de una cosmología que no se limita a lo corporal. La serie de los 7 signos de los planetas y metales puede considerarse como una exposición simplificada de un determinado campo cósmico. Existe en cada campo algo así como un centro, es decir, una cumbre cualitativa
donde se manifiesta del modo más inmediato el arquetipo o la esencia que domina todo el campo. Así, el oro es el centro de todos los metales, la gema, el de las piedras, la rosa o el loto, el de las flores, el león, el de los animales cuadrúpedos, el águila, el de las aves, y el hombre, el de todos los seres vivientes de la tierra. Cada representación de este centro es noble, porque como símbolo es lo más perfecta posible. Por el contrario, las representaciones que se sitúan en el margen son más o menos ordinarias por mostrar propiedades o aspectos del arquetipo meramente accesorias. Hemos de señalar, sin embargo, que si bien el hombre, como exponente de la especie, ocupa siempre el centro de la condición terrena, como individuo no debe situarse forzosamente en esta posición. El animal permanece siempre fiel a la forma esencial de su especie, es decir, por su mera existencia, participa de manera pasiva del rayo del espíritu que se manifiesta en él. El llamado instinto del animal pertenece a esta participación pasiva del espíritu. Por el contrario, el hombre ha sido creado para participar activamente del espíritu divino, cuya representación central es él. Sólo entonces es realmente el centro del mundo terrenal, e incluso, en la medida en que se identifique con el espíritu, de todo el cosmos. La conquista de este centro de la existencia terrenal es el verdadero objetivo de la alquimia y a la vez el más profundo significado del oro. El oro es un cuerpo como los demás metales, pero el peso, la densidad y la divisibilidad de los cuerpos se convierten en él en propiedades simbólicas. El oro es la luz hecha cuerpo. A menudo los propios alquimistas describen el objeto de su obra como la volatilización de lo sólido y la solidificación de lo volátil, o también como la espiritualización del cuerpo y la corporeización del espíritu. El oro no es más que esto. Solo en el signo del oro se indica el punto central del círculo, lo cual significa que solo en el oro se pone de manifiesto la unión del arquetipo con su representación material, del mismo modo que solo en el hombre perfecto fructifica espiritualmente la semejanza entre la criatura y Dios. En las palabras de la tabla esmeraldina, de acuerdo con las cuales lo inferior se asemeja a lo superior y lo superior a lo inferior, se insinúa esta inversión en ambas partes. En realidad, la ordenación de los metales según su mayor o menor semejanza con el oro es diametralmente opuesta a la de los planetas, cuya categoría es mayor cuanto más lejos está su órbita del centro Tierra. El Sol es una excepción que corresponde al oro y cuya órbita se encuentra en cuarto lugar, con 3 planetas a cada lado. Por su parte exterior se mueven Marte, Júpiter y Saturno. Por este mismo orden y por su parte inferior hacia la Tierra, Venus, Mercurio y la Luna. Si por el exterior consideramos el cielo de las estrellas fijas como una esfera más, por la parte inferior tenemos que completar la serie con la Tierra. De cualquier modo, el Sol ocupa también un lugar central en el esquema geocéntrico del universo. Aparte el hecho de que, como fuente de la luz de los planetas, es centro de todos ellos. La conjunción de dos órdenes simbólicos, determinada de una parte por la mayor o menor amplitud del cielo y de la otra por la posición central del Sol, se refleja también en la aplicación a los hombres de las propiedades de los planetas y adquiere aquí un significado que resulta extraordinariamente revelador para el esquema del universo, que atañe
tanto a la alquimia como a la astrología. Saturno, cuya órbita es la más alejada de la Tierra, representa el entendimiento, mejor dicho, el intelecto, mientras que la Luna, que gira en la posición más próxima a la Tierra, equivale al espíritu de vida que une al alma con el cuerpo. Estos son los dos polos de las facultades del alma, pues el espíritu de vida, que rige las actividades involuntarias del cuerpo, como el crecimiento y la asimilación, y tiene por consiguiente un carácter más existencial que intelectual, está en cierto modo contrapuesta al intelecto. Entre estos dos polos van escalonándose las restantes facultades del alma, y según se tome como punto de mira el entendimiento o la voluntad, se designan de diferente manera y adquieren una relación distinta con los planetas. En cada caso, el Sol representa una facultad que comunica e incluso unifica los dos polos extremos. Según Macrobio, quien en su comentario al sueño de Escipión contempla la escala del cielo planetario en relación con la doctrina pitagórico-órfica del descenso del alma a la tierra desde el cielo superior, el Sol es la facultad que anima los sentidos y resume sus impresiones. Según esto, el Sol es el arquetipo de la vida anímica y sensorial. Pero según otra visión más profunda, como por ejemplo la que expone Abd al-Karim Adjili en su libro El hombre universal, el Sol representa el corazón, el órgano de conocimiento intuitivo y armonizador que supera fundamentalmente todas las demás facultades del alma. Del mismo modo que el Sol comunica su luz a los planetas, así también la luz del corazón ilumina todas las facultades del alma. Designamos como entendimiento la razón en el sentido antiguo de la palabra, no en su acepción racionalista. El entendimiento así determinado, el intelecto, está relacionado como facultad de un pensamiento fundamental y sintetizador con el espíritu universal. Pero de los dos factores, conocimiento y ser, que en el espíritu puro están unificados, sólo posee el del conocimiento, ya que el entendimiento está en cierto modo desconectado de aquello que percibe. Cuanto más abarca su mirada, más se aleja de su objetivo, mientras que con el espíritu de vida ocurre a la inversa. Y así, cuando se representa subjetivamente y con arreglo a la experiencia ordinaria, por así decirlo, está sumergido en la existencia física. Estas son las dos fronteras extremas del conocimiento individual, y respecto a ellas, puede decirse que este conocimiento está dividido entre entendimiento y cuerpo. El cogito ergo sum, pienso luego existo, de René Descartes, es rebatido por la circunstancia de que precisamente el pensamiento es incapaz de comprender su propio ser. La afirmación yo soy es ya la expresión de una certeza trascendente que existe con anterioridad a todo pensamiento, ya la experiencia habitual de la propia existencia corporal que como tal se enfrenta pasivamente al pensamiento, aunque esté cubierta por una tupida red de imágenes. El discernimiento y el ser se reflejan en el conocimiento individual por separado, como entendimiento y cuerpo. Para rehuir esta separación, el conocimiento debe volver a situarse en el sol del corazón. El cuerpo, como dicen los alquimistas, debe hacerse espíritu y éste cuerpo. De los restantes planetas, a Júpiter se le atribuye la resolución. Representa, pues, algo así como la forma espiritual de la voluntad. A Marte le corresponde la osadía, a Algili
le atribuye también la imaginación activa. Ambas propiedades se refieren a la voluntad demiúrgica precipitada en el mundo. Para Macrobio, como para todos los cosmólogos helenistas, Venus es el astro de la pasión amorosa, mientras que para Al-Hili es ante todo el modelo de la fuerza imaginativa pasiva que se amolda a la imaginación o fantasía marciana como la cera al sello. Para todos los cosmólogos, Mercurio es el ejemplo del pensamiento analítico. Macrobio atribuye a la Luna la facultad de la generación, el movimiento corporal, atributo que Alberto Magno describe con mayor exactitud como, abro comillas, los movimientos que realiza siguiendo la naturaleza del cuerpo, como atraer, aumentar y generar, cierro comillas. Y estas son precisamente las funciones del espíritu vital que Al-Hili asigna al mismo astro. La jerarquía de los planetas va de mayor a menor y la de los metales correspondientes de menor a mayor. Aquellos son activos, estos pasivos. Por su calidad de materia inerte, el metal no puede ser símbolo de una facultad de conocimiento o voluntad. Sin embargo, en virtud de su naturaleza estática e inorgánica, es la expresión de un estado del conocimiento igualmente estático, es decir, de un conocimiento íntimo, desligado de formas racionales. Pero este, al principio, no es más que el conocimiento interior del propio cuerpo, su forma anímica. De este metal debe extraer el alquimista el alma metálica y el espíritu metálico. El conocimiento del cuerpo caótico, opaco, empañado por las pasiones y los hábitos, es el metal ordinario. En él, alma y espíritu están encenagados, oscurecidos, mezclados con la tierra. Por el contrario, el conocimiento corporal clarificado, el metal noble, es en sí un modo de existencia espiritual. Dicen los alquimistas que del metal ordinario hay que extraer primero el alma. Después, el cuerpo debe ser purificado y pasado por el fuego hasta dejarlo reducido a cenizas. Entonces, debe unirse de nuevo con el alma. Cuando el cuerpo se ha fundido así con el alma y ambos forman una materia pura, el espíritu actúa sobre ella y le da forma perenne, es decir, revierte el conocimiento psíquico-corporal a su posibilidad puramente espiritual, donde permanece inamovible, entero e indiviso, en armonía con el ser. Basilio Valentino compara este estado con el cuerpo glorioso de los resucitados. Mientras que la astrología, en su calidad de ciencia teórica, parte siempre de lo más alto, o sea, de los arquetipos cuyos símbolos celestes son los 12 signos del zodíaco, y basándose en las posiciones de los planetas, los proyecta y entrelaza en sentido descendente, la alquimia, como arte que ennoblece la materia metálica, parte de la materia aún sin forma, es decir, de lo más bajo, y por tanto, no se funda en la forma esencial, en el arquetipo, sino en la materia prima, que como corresponde a su naturaleza pasiva, se encuentra abajo. Además de la jerarquía de las esferas planetarias, establecida en sentido inverso al orden de los metales, existe otra gradación de los planetas paralela a la ordenación alquímica, y que es la clasificación por mansiones, cuya distribución en el zodíaco resulta procedente sólo cuando se sitúa su eje en el lugar en que sin duda se encontraba en el zodíaco primitivo, es decir, en el que se estableció unos 2000 años antes de Jesucristo. Entonces,
El eje del solsticio pasaba en la parte superior entre Leo y Cáncer, de manera que las llamadas mansiones planetarias quedaban simétricamente ordenadas. Hay muchos factores que inducen a creer que esta disposición del cielo fue fundamental en toda la simbología astrológica, y dado que el sentido alquímico de los signos planetarios coincide con este orden, es de suponer que la alquimia, en la configuración que conservó hasta el umbral de la Edad Moderna, nació en el mismo momento cósmico. Cada planeta posee dos mansiones situadas frente a frente, a derecha e izquierda, femenina y masculina, a excepción de la Luna y el Sol, que solo tienen una cada uno y que denominan respectivamente cada una de las dos mitades del zodíaco, la femenina y la masculina. En el lugar más bajo del esquema, a ambos lados del solsticio de invierno, en la región de las tinieblas y la muerte, reside Saturno, cuyo oponente metálico es el plomo. Su signo muestra la media luna en la parte inferior, lo cual, considerado como un estado de conocimiento, significa una caótica inmersión en el cuerpo. Contrariamente, el signo de Júpiter y del estaño, que ocupa el lugar inmediato superior, apunta a una incipiente separación del alma de los componentes elementales. La luna del alma roza el travesaño de la cruz que representa la expansión horizontal en el campo cósmico. Inmediatamente debajo del eje transversal del zodíaco se encuentran las dos mansiones de Marte y encima las de Venus. Sus signos son el reflejo contrapuesto uno de otro. El signo de Marte, que corresponde al hierro, indica fijación e incidencia del espíritu en lo corporal. En el signo de Venus, o del cobre, aparece el sol del espíritu encima del mástil de los componentes elementales. Ya se vislumbra el color del oro, aunque todavía está sin bruñir. Encima se encuentran las dos mansiones de Mercurio, que corresponden al metal del mismo nombre. Su signo es el único que incluye el emblema del Sol y el de la Luna. El Mercurio contiene en su agua lunar el germen ígneo del Sol. Del mismo modo que la fuerza original del alma lleva en sí el germen del espíritu esencial. Para los alquimistas, el mercurio es la madre del oro y el primum agens de su obra. El sol y la luna, frente a frente, comparten el casquete superior del zodíaco. La luna representa el alma en estado de perfecta receptividad y el sol, el espíritu, o mejor dicho, el alma purificada y transformada por el espíritu, exponente de la perfecta unión de espíritu, alma y cuerpo. El sol no reina solo en su propia mansión, sino que domina en todo el zodíaco, pues, siguiendo las etapas ya descritas, asciende por el lado masculino para recorrer después, de arriba a abajo, las etapas del lado femenino. El punto en que termina el descenso y se inicia el ascenso está situado en la zona de Saturno, por lo que en su caos plomizo subyace la vida del Sol y del oro. El mito alquímico del Rey Sol, que hubo de morir y ser enterrado para renacer luego a la vida y alcanzar toda su gloria pasando a través de 7 dominaciones, no es más que una versión novelada de este simbolismo astrológico, pero este, a su vez, es sólo una imagen cósmica de una ley interior. El sol es, en el hombre, la chispa divina que aparentemente muere cuando el alma penetra en la mansión de Saturno, pero en realidad, después de esta muerte renace y tras ascender por las 7 etapas del conocimiento, se convierte en el león rojo, el elixir
que todo lo transmuta. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano